Hola a todos, vamos a ver una serie de ejercicios donde vamos a explicar cómo la política fiscal afecta a la economía de un país a través de la aplicación de políticas fiscales a través del gasto público e impuestos. Para explicar esto vamos a hacerlo a través del modelo del multiplicador que analizamos en clase. Posteriormente determinaremos el saldo presupuestario, o sea, el balance del Estado, para ver la condición financiera en la cual se encuentran las finanzas públicas del gobierno. Bueno, vamos a dar inicio. Para comenzar, vamos a describir el comportamiento de la economía a través de una serie de ecuaciones que nos describirán cómo se está comportando la economía. La primera ecuación es una identidad, la identidad del PIB, que en este caso va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto. Aquí observemos que no tenemos exportaciones e importaciones porque vamos a suponer que el sector externo está en equilibrio, es decir, lo que se exporta es igual a lo que se importa. Tenemos la función consumo, que nos va a describir el comportamiento del nivel de consumo de las familias, que como habíamos visto en clase, este dependerá del nivel de ingreso disponible. El consumo es igual a 200 más 0.7 por el ingreso disponible. El 0.7 es la propensión marginal a consumir y el 200 es el nivel de consumo autónomo. La inversión es una inversión planeada, en este caso igual a 400. El gasto público y las transferencias son igual a 380 y 250 respectivamente. Los impuestos van a ser de dos tipos: impuestos autónomos e impuestos sobre la renta. En el caso de los impuestos autónomos, aquí podrían ser todo tipo de impuesto de carácter indirecto, como podría ser el IVA o como podría ser el IEPS, impuestos especiales sobre productos y servicios, impuestos locales que se cobran en los estados o en los municipios, entre otros. Y el impuesto sobre la renta pues es multiplicar una tasa impositiva, en este caso la tasa de ICR, por el nivel de ingreso. En este caso nuestra ecuación es igual a 150 más 0.17 de Y. El ingreso disponible es igual al ingreso de la economía, que va a ser en este caso el PIB, menos los impuestos que acabamos de describir, más las transferencias. Entonces, una vez que calculemos el nivel de ingreso, a esto hay que quitarle los impuestos y sumarle las transferencias. Se nos pide determinar el valor de la demanda agregada o PIB, o sea la Y, a que es igual la propensión marginal a consumir después de impuestos, y el multiplicador del gasto. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a comenzar con la determinar el valor de la demanda agregada o del PIB de esta economía. Bueno, vamos a partir de que el PIB va a ser igual al multiplicador más todas las variables de demanda autónoma. Entonces, el PIB va a ser igual a determinar primero el valor del multiplicador y posteriormente lo vamos a multiplicar por todas las variables de demanda autónoma, como el consumo autónomo, la inversión planeada, el gasto público, los impuestos autónomos y
las transferencias. Bueno, el multiplicador va a ser igual a dividir 1 entre la propensión marginal al ahorro, que no es otra cosa que quitarle a la unidad la propensión marginal a consumir después de impuestos, o sea, 1 menos el producto de 0.7 por 1 menos 0.17. Esto nos da igual a 1 entre 0.419. Ese valor de 0.419 sería la propensión marginal al ahorro, ¿sí? Es decir, de cada peso que se tiene de ingreso, 0.41 centavos se destinan al ahorro. Y esto es igual a 2.3866. Ese es el valor de nuestro multiplicador. Nuestra demanda autónoma va a ser igual a sumar todas nuestras variables de demanda autónoma, como el consumo autónomo, que vale 200, la inversión planeada, que vale 400, el gasto público, que es igual a 380, los impuestos autónomos, que hay que multiplicar 150 por 0.7, más las transferencias autónomas, 0.7 por 250. ¿Por qué hay que multiplicar los impuestos autónomos y las transferencias por la propensión marginal a consumir? Porque recordemos que estas dos variables forman parte del ingreso disponible. El ingreso disponible a quien afecta es al consumo. Entonces, si sumamos todas esas variables de demanda autónoma, nos da 1050. Y por último, para determinar el ingreso, multiplicamos nuestro multiplicador 2.3866 por nuestras variables de demanda autónoma, 1050. De la economía, entonces nos da 2505.93. Bueno, posteriormente nos solicitaban determinar la propensión marginal a consumir después de impuestos. Nosotros en nuestro ejercicio señalamos que la propensión marginal a consumir antes de impuestos era 0.7. Entonces lo que vamos a determinar es cuánto vale esa propensión una vez que se le descuentan los impuestos, en este caso el impuesto sobre la renta. La propensión marginal a consumir después de impuestos va a ser igual a multiplicar la propensión marginal al consumo por 1 menos t, donde t es la tasa impositiva. Entonces multiplicamos 0.7 por 1 menos 0.17, nos da una propensión marginal a consumir de 0.581. Note aquí que esta propensión después de impuestos es más pequeña que la propensión antes de impuestos. ¿Por qué? Porque le estamos descontando el efecto que genera sobre el nivel de ingreso la tasa de ICR. Entonces tendremos menos ingreso destinado al consumo una vez que le quitamos los impuestos.
Posteriormente nos pedían calcular los multiplicadores tanto del gasto como de los impuestos. El multiplicador del gasto ya lo determinamos, es igual a dividir 1 entre la propensión marginal al ahorro después de impuestos, y eso nos había dado igual a 2.3866. El multiplicador del gasto no es otra cosa que dividir el valor negativo de la propensión marginal a consumir antes de impuestos entre la propensión marginal al ahorro después de impuestos. Entonces dividimos 0.7 entre 1 menos 0.7 por 1 menos 0.17. Esto nos da igual a menos 1.6706. Aquí noten que el multiplicador de los impuestos siempre va a ser negativo, y es negativo por el efecto que genera aplicar un impuesto sobre el nivel de ingreso. También observemos que el multiplicador de los impuestos va a tener un efecto menor sobre el nivel de ingreso de lo que tiene el multiplicador del gasto. ¿Sí? Y ya que tenemos eso, nos piden realizar dos ejemplos de estática comparativa con respecto a este multiplicador. Si se incrementa el gasto público en 50 millones de pesos, ¿cómo afecta esto a nuestro nivel de ingreso o demanda agregada de la economía? Bueno, no es otra cosa que multiplicar el valor del multiplicador del gasto que calculamos por 50, y eso nos da igual a 119.33. Entonces, si yo aumento el gasto público en 50 millones, el PIB aumentará en 119.33 millones. Esto significa que tendremos un nivel de PIB mucho mayor que el que teníamos originalmente. ¿Sí? El PIB que incluye el aumento en el gasto sería igual a sumar a los 2.505.93 los 119.33 que acabamos de determinar. Entonces nuestro nuevo PIB será igual a 2.625.26. Ahora vamos a suponer que no se hubiera utilizado al gasto público, sino a los impuestos. O sea, vamos a utilizar otro instrumento de la política fiscal que no fuera el gasto. Vamos a suponer que los impuestos autónomos se reducen en 50 millones, o sea, en los mismos 50 hay una reducción, pero en los impuestos. ¿Qué sucede con el PIB? Entonces, vamos a calcular nuevamente el incremento del PIB, pero ahora utilizando el multiplicador de los impuestos. Entonces, al multiplicador de los impuestos, que fue 1.6706, lo vamos a multiplicar por el 50. Y eso nos da menos 83.53. Nuestro nuevo PIB será igual entonces a sumarle a los 2.505.93 esos 83.53. Entonces el PIB nos da 2.589.46. Observen que el efecto que generó una política fiscal por medio de impuestos es mucho menor que el que genera una política fiscal por el lado del gasto sobre el PIB.
Eso es todo. Gracias.